Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar nuestro segundo periodo o segundo trimestre del año. Unas recomendaciones antes de comenzar con el tema es que ustedes que tienen la posibilidad, porque ya me lo demostraron en el periodo pasado, de estar atentos a las actividades y de estar desarrollando estas actividades, lo hagan con el compromiso de unos chicos de grado 11. Recuerden que ustedes son la promoción 2020 y que por circunstancias de la vida que nadie esperaba, pues nos tocó de esta forma seguir nuestras clases. Entonces, chicos, demuéstrenme la calidad de seres humanos que son ustedes y la calidad académica que han llevado durante todo su periodo académico. Ya tuvieron la oportunidad de mirar cuáles son los desempeños que se van a trabajar y se van a evaluar durante este periodo. Una de las recomendaciones también es que los trabajos que ustedes me envíen son trabajos que son de calidad. El video que tienen que realizar lo puse de 1 minuto, pues porque sé y he tenido también los mismos inconvenientes que han tenido todos ustedes, de que muchas veces los videos quedan demasiado pesados y no los podemos subir. Entonces, consideré que 1 minuto era un tiempo prudencial para hacer la explicación de uno de los modos de producción el que ustedes hubieran escogido. Ahí en el mapa conceptual se les muestra cuáles son y unas características a grosso modo de lo que fueron los modos de producción. Entonces, primero que todo, un modo de producción. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es la forma o la metodología o la estrategia que ha seguido la producción a nivel mundial. El mundo no se mueve si no hay producción y lo estamos viendo en este momento y lo estamos sintiendo. Entonces, ¿por qué los gobiernos están preocupados en este momento por reactivar la economía? Porque es que de la economía es que vivimos todos. Sin economía, el mundo se pararía. Entonces, chicos, los invito a hacer un recuento precisamente de esas formas que se utilizaron desde inicios de la humanidad hasta la época actual sobre la producción, cuáles fueron y las características que han tenido. Básicamente, en el mapa conceptual se muestra 6 modos de producción que son el modo primitivo, el modo asiático, el esclavismo, el modo feudal, el capitalismo y el socialismo. El modo primitivo, si nosotros nos vamos a los inicios de la humanidad, vemos que desde la prehistoria se habla de cómo el hombre, después de su aparición en la tierra, empieza a buscar formas para subsistir, empieza a mirar cómo conseguir sus alimentos, ¿cierto? Y ¿de qué vive el hombre? De la recolección de frutos, de la caza, de animales, y básicamente eso se convierte en su sustento diario. Básicamente era para cubrir sus necesidades básicas, porque en este modo el hombre no pensaba ni en enriquecerse, ni en tener poder económico, simplemente se subsistía con lo que se recolectaba o se recogía a diario. De ahí que en ese momento el hombre era nómada, quiere decir que él llegaba a un sitio, miraba cómo estaba su entorno, recolectaba sus frutos, cazaba sus animales, y cuando ya estos recursos se le acababan, simplemente se desplazaba hacia otra región que le brindara los mismos beneficios. Esto hace que ese modo, lógicamente, pues no haya prevalecido, puesto que pues ya se imaginarán ustedes el por qué las raciones o lo que él conseguía se acababan muy rápido. Luego aparece el modo asiático, que es el modo asiático. Todos sabemos que el origen del hombre prácticamente
y de las civilizaciones se dieron en el continente asiático y en el continente africano. Transcurridos los años fue que estos modos de producción y estas culturas se trasladaron a Europa, y que en América pues se vivió también un periodo de producción también primitiva agrícola, pero que solamente se conoció hasta después de que se hizo el descubrimiento de América. Entonces, básicamente los modos que estamos mostrando acá fueron los que se vivieron durante las épocas del origen y evolución del hombre en Asia, en África y más tarde en Europa. El modo asiático fue un sistema prácticamente precapitalista. Este modo prácticamente existía la explotación del hombre por el hombre. Cuando ya el hombre ve que puede subsistir con lo que la naturaleza le da, luego ya de su evolución y de que transcurren miles de años, el hombre se vuelve sedentario. ¿Qué es el sedentarismo? Quiere decir, él se asienta en un solo sitio, es allí donde decide crear sus grupos, sus aldeas, aparecen las primeras civilizaciones y su mentalidad también cambia. Entonces, ¿cuál es la mentalidad ya del hombre? Es trabajar para él, trabajar para sus familias, pero si alguien lo puede hacer por mí, pues bienvenido sea. Entonces empieza también ya la explotación, prácticamente es tomar a las personas más desprotegidas, ponerlas a trabajar, a producir para el sustento de los que estaban en la punta de la pirámide de las clases sociales. Todos los modos de producción siempre han tenido que ver con clases sociales, con la estratificación. Sabemos que durante todos los procesos de colonización, de independencia, incluso de república, siempre el que tenía más parte económica o el que tenía más recursos era el que tenía el poder. Entonces, en este modo asiático surge una clase dominante que es la que viene a explotar a esas clases menos favorecidas. Entonces, aquí está muy resaltado el esclavismo, las personas que son prácticamente las que trabajan para que los grandes burgueses y terratenientes, porque se les ha llamado de esta forma, puedan vivir con comodidades. Una comunidad explotaba a otra, entonces siempre era la lucha del más fuerte con el más débil, y pues ustedes concluyen y todos concluimos que siempre el más débil era el que resultaba explotado. De ahí surge el modo de producción esclavista, que es trabajar la tierra que nunca les pertenecía y que la producción o todas las ganancias que originaba esta tierra se iban para la cabeza del rey y del pueblo que le servía al rey. Dentro del modo de producción esclavista aparece la propiedad privada. Quiere decir que únicamente de la producción y de las ganancias gozaba el dueño de la tierra y nadie más. Este modo de producción pues prácticamente duró muchos siglos. Si nos damos cuenta, en la Edad Media fue uno de los modos de producción que más sobresalió, prácticamente era el único modo de producción. Entonces el rey tenía todo el poder, tanto político, social y económico, y los esclavos simplemente eran tratados como mercancía y para que se encargaran de la producción. Luego aparece el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Entonces se le llamó feudo a una pequeña extensión de tierra que fue dada a los terratenientes. Entonces las tierras se dividieron por feudos, se daba
o se le asignaba una parte de la tierra al terrateniente, él se encargaba de que los esclavos y campesinos la trabajaran y otra vez las ganancias y la producción iban una parte para el pequeño burgués y el mayor porcentaje siempre iba a parar a manos del rey. Esto se dio durante toda la monarquía y durante todos los procesos sociales que se vivieron, no solo en Asia. En Europa fue mucho más reflejada esta situación y este modo de producción. Y en África, lógicamente, que era donde salía la mano de obra como más fuerte, pues la mayoría de este territorio fue esclavizado para ser explotado tanto en Asia como en Europa. El feudalismo constituyó una del sistema que más predominó en el mundo, en la humanidad. Y que les digo, así como la Edad Media fue una de las edades que más duró en cuanto a la línea de tiempo, asimismo duró este modo de producción. ¿Qué pasa cuando ya los esclavos, los campesinos, pues se dan cuenta de que están siendo explotados? Entonces viene la aparición de los derechos humanos, que prácticamente cambia toda la historia de la humanidad. Con la revolución industrial, chicos, acuérdense que se da toda una serie de acontecimientos y ya es la incursión de las máquinas dentro del proceso productivo. Entonces la parte agrícola queda relegada y ya la máquina empieza a reemplazar, no del todo, pero empieza a reemplazar la producción y se vuelve una cadena ya, un aparato productivo mucho más veloz, y es donde aparece lo que conocemos hoy en día, disculpen, perdón muchachos, qué pena, pero si no me tocaría volverles a grabar todo el video. El capitalismo, después de la incursión de las máquinas, entonces la producción se vuelve mucho más ágil, se abren nuevas redes de comunicación, del transporte, y aparece el dichoso dinero para, lógicamente, pagar las mercancías. Entonces era darle un valor, un precio a esas mercancías, porque anteriormente, que se me olvidaba mencionarles, existía lo que fue en el modo de producción esclavista y primitivo, existía el trueque, que el trueque era cambiar una mercancía por otra, pero muchas veces estas mercancías no equilibraban su valor. Yo podía estar cambiando naranjas, por decir algo, por piñas. Y cuando yo voy a ver que la producción de naranjas puede que se me demore menos que las piñas, entonces no había un equilibrio entre esas mercancías. Por eso surge el dinero, la moneda, como un elemento básico para poder hacer ese cruce de mercancías, y aparece el capitalismo, el capital como valor real para este modo de producción. Entonces el feudo ya se le da un valor mucho más amplio, las ganancias ya tenían que ser distribuidas de otra forma, y el poder del rey y de la monarquía empiezan a perder peso en ese momento. Surgen los cambios ocasionados en los últimos siglos del feudalismo, que es sustituyendo feudos dominantes y parcelas de grandes extensiones para producir los alimentos. Eso por la parte del primer sector de la economía, que ustedes saben que es el sector agrícola y ganadero. Entra a tener una vigencia un poco más amplia el segundo sector, que es el sector de la industria, y empiezan a crearse las grandes fábricas. Pero ¿qué produjo este acontecimiento? Que entonces viene
si antes se explotaba a los esclavos, ahora se viene a explotar es a los obreros. ¿Por qué? Porque los ponen a trabajar muchas horas al día y la remuneración que les daban por ese trabajo no era realmente lo que ellos merecían. Entonces, los capitales se empiezan a acumular en pequeños sectores. Aquel que poseía el capital, pues prácticamente era dueño de toda la producción, y los obreros o trabajadores siguen siendo devastados por los grandes empresarios y los grandes economistas. Eh, dentro de ese surgimiento del capitalismo, que es el modo de producción que prácticamente estamos viviendo hoy en día, mire, han pasado muchos años y seguimos a merced de este modo de producción. Aparece uno que quiso darle un poco más de derechos al pueblo. Entonces es el denominado socialismo, donde hubiese un equilibrio social, donde todos pudieran tener equitativamente. Pero también esto creó desequilibrio porque muchos pueblos pues se acostumbraron que el Estado les diera todo, y lógicamente hubo un momento en que se salió de control este modo. No podemos dejar de lado que toda la parte económica es la que mueve este planeta. Si nosotros vamos a mirar ahorita con esta contingencia, muchachos, estamos viendo que nos ponen en una balanza, y es o la salud o la economía. O estamos todos sanos y no tenemos con qué comer, o tenemos con qué comer pero nos podemos contagiar. Yo quiero hacerles una invitación, muchachos, a través de este medio, para que analicemos. Ustedes son los próximos eh, estudiantes a graduarse. Estamos a unos meses de salir a un mercado laboral, porque todos hemos pasado por ese proceso. Muchos de nosotros de pronto no tenemos los medios o no tenemos las oportunidades inmediatas para entrar de una vez al medio académico, a la educación superior. Entonces debemos ir al mercado laboral. ¿Cuál es el dilema que tiene en este momento no solo el Estado colombiano, sino todo el mundo? O reabro la economía y dejo que se contagie toda la población, o abro una economía, un aislamiento inteligente, como lo está llamando en este momento el presidente, que solamente los sectores como más primordiales en este momento son los que pueden empezar a reabrir esa economía. Yo no voy a dar en este momento mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, es bastante complicado. Es bastante complicado precisamente por la coyuntura. Sabemos que todos tenemos que estar en este momento en nuestras casas. Sabemos que, pues, a Dios gracias, los que tenemos la oportunidad de tener nuestros alimentos diarios, pues podemos gozar del privilegio de estar en nuestra casa. Pero, ¿qué pasa? Que nuestra sociedad está en una desigualdad, y no es de ahorita, sino de hace muchos siglos, en una desigualdad social donde vuelve y aparece lo mismo que les estaba hablando desde el modo de producción asiático. Las grandes o las altas clases eran las que gozaban de beneficios. Siempre los que están en la base de la pirámide social, siempre somos los que vamos a sufrir las consecuencias. No es fácil determinar en qué momento se pueden abrir ciertos sectores de la economía. No es fácil tomar determinaciones, más si se está jugando en este momento con la salud de las personas.
Las grandes potencias hablan de reabrir la economía, de tomar un distanciamiento social mientras se elabora la vacuna para el COVID. Pero en este momento lo único que yo les digo es que estamos en un momento incierto. Muchachos, dentro de esta reflexión no es solamente quedarnos a decir, no, ¿por qué vamos hasta el 31 de mayo? O si se extiende la cuarentena, yo quiero volver. Sí, a todos nos hace falta volver a nuestra aula de clase, volver a encontrarnos con nuestros compañeros, con nuestros estudiantes, pero ya se llegará el momento. En esta coyuntura, nosotros tenemos que ser muy conscientes del papel que estamos jugando cada uno de nosotros. No podemos apartarnos de una realidad que nos está tocando a todos. Y si vamos a mirar precisamente este tema con el que yo comencé, la unidad, es eso, es replantearnos esa trayectoria que ha tenido la producción en el mundo, y que si no hay producción, no hay vida, porque quiérase o no quiérase, la economía es vital para la vida del ser humano. Entonces, me gustaría mucho que ustedes miraran ese mapa conceptual que yo les colgué desde la semana pasada, que lo analicen, que miren las diferencias y las similitudes entre los modos de producción, y que el modo de producción que ustedes escojan para hacer el video tomen las características principales para explicar. No se trata de salir a decir, bueno, que fue como tal el modo, sino que me gustaría que ustedes, que tienen todas las capacidades, muchachos, me relacionaran ese modo de producción con el actual momento económico que estamos viviendo en Colombia. Ya eso lo habíamos visto en un trabajo del periodo pasado, pero pues hacer una pequeña reflexión sobre eso. Muchas gracias, muchachos de grado 11. Los quiero mucho, los extraño mucho, pero vamos a esperar a que toda esta situación pase y que el día que nos volvamos a reencontrar podamos simplemente contar nuestras experiencias, pero que sean experiencias muy positivas. Quiero recordarles que entre el jueves y el viernes se va a hacer la entrega de boletines. Yo voy a programar una reunión por medio de Zoom, pues para hacer esta reunión, Dios mediante. Yo sé que ustedes, los chicos de grado 11, tienen las posibilidades y tienen los medios para participar de esta reunión. Entonces, ustedes, para que les enseñen a sus papitos, porque a todos nos ha tocado aprender, no es fácil utilizar estas herramientas. Yo también estoy en proceso de aprendizaje, pero pues vamos a tratar de utilizarlas de la mejor manera posible. Un abrazo para todos ustedes y los quiero mucho y espero vernos pronto. Chao, muchachos.